Hola, ¿qué tal? Bienvenido al videoblog de Derecho Romano 2. Y hoy viernes vamos a comenzar ya a ver las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver ya en concreto este ámbito de los derechos personales del derecho romano. Viernes de una semana laboral que pues tendríamos la siguiente, que es la Semana Santa, como una semana de descanso. En mi caso, para no rezagarnos, seguiré colgando algunos videos, estaré grabando los días lunes, martes y miércoles, interrumpiré por motivos de mi fe los días jueves y viernes y volveremos a vernos aquí hasta el lunes de lo que sería la semana de Pascua. Eh, Realmente mucha gente diría, bueno, ¿cómo uno va a distinguir un día de asueto o unos días de descanso o no laborables de los días que sí lo son cuando tenemos una cuarentena? Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se hacía una advertencia que me parece sensata. No estamos en un periodo de vacaciones de ninguna manera, porque como me tocó verlo el otro día o hace rato que también tuve que hacer un par de compras en el súper. Por cierto, mi tintorería estaba cerrada, así que hubo que esculcar en el closet a ver qué salía, que no fueran mis camisetas estampadas. Y es de preocuparse la escasez que hay de cubrebocas y la falta de cultura que la gente tiene para usarlos. Los cubrebocas no son solamente para evitar, si es que alguien no está consciente que es portador del SARS-CoV-19, que lancemos gotas de saliva y contagiarles, sino también para no ser contagiados. Es un protector, a fin de cuentas, de nuestras vías respiratorias. Pero bueno, eh, como siempre pasa en México, he visto que hay vendedores ya en las esquinas que están vendiendo tapabocas que seguramente no cumplen con los requisitos de sanidad para una crisis como esta. Estamos con un virus que los científicos van encontrando cada vez más características que no se esperaban y que les está planteando más retos, no solamente para la elaboración de una vacuna, que esto no es como una película de Hollywood en la que una vez que ya aparece el genio que descubre la vacuna, todos automáticamente nos vamos a una fila y de inmediato nos inoculan lo respectivo. No, esto no funciona así. Si vemos que en la gripe, cuando tenemos la vacuna de la influenza estacional, pues ya es obsoleta desde el momento en que nos la están aplicando. Nada menos y nada más que los virus de gripe mutan tanto que constantemente enfermamos de ello. Bueno, pues ante este SARS COVID-19, y el 19 es por el año en el que este fue detectado, pues parece que en realidad debería ser un SARS-CoV-18 y que China nos ha evitado contar con la información suficiente para tomar las medidas adecuadas de prevención, de contención y de investigación científica para combatirlo. Así que, pues, ¿qué dirá el presidente de la República el domingo? Habla de medidas económicas, que es algo que tenga que esperarse hasta el domingo, o lisa y llanamente considera que porque va a tener mayor auditorio, o acaso es que no saben qué hacer y tendrán que improvisar para preparar algunas palabras para el domingo. La realidad es que ni siquiera tenemos claro si la cuarentena va a concluir como se había señalado el día 30 de abril. El doctor López Gatel, que por cierto no sabía yo que él había formado parte del Consejo Estudiantil Universitario en la terrible huelga entre 87 y 90, así que a ver a qué horas había estudiado medicina, porque dudo que él hubiera tomado, de haberla sabido en su momento, clases telemáticas. Medicina es una carrera que como esta hay que leer un montón, en vez de estar sintiéndonos el Che Guevara en las islas de nuestra querida universidad. Pero bueno, pues este señor ya está anunciando que podría las cosas ponerse graves incluso hasta octubre. Esto mataría totalmente la economía mexicana, pero también causaría un descontento social que sería de proporciones pocas veces previstas.
Ahora, no es solo un problema de México. Vemos que en España ya pasaron más de los 10.000 fallecidos, si no es que en este mismo momento ya sea el número de 11.000. Cataluña ha ocultado datos. Cataluña incluso ha previsto que se permita morir a ancianos, adultos mayores, sencillamente porque no les parece a su gobierno que son viables. En realidad Cataluña tiró todo el dinero en vez de una sanidad y la atención farmacéutica en sus afanes independentistas sin ningún fundamento histórico, porque Cataluña jamás ha sido colonia de España. Vamos, desde la época medieval formó parte del Reino de Aragón. Esto fue un invento de unos señores que después de leer a Darwin se sintieron que eran superiores a otros en el siglo XIX. Unos aldeanos, algunos fanáticos religiosos, y me da vergüenza porque había católicos entre ellos, pero vamos, una radicalidad que son como para mandarlos al paredón. Valentí Almiral, Ricky Pla, en fin, una serie de personajes de dar pavor, aunque el peor de todos fue el de las vascongadas, Sabino Arana, que él creía que los vascos tenían un RH positivo. Hombre, esas ideas hicieron que existiera un Auschwitz, que existiera un Dachau, que existiera un Buchenwald, ¿no? La supremacía. Cuando uno lee que estos planteamientos parten de la creencia de que la mejor especie es la que mejor se adapta y de que hay especies superiores a especies inferiores, como ya ha planteado Darwin, teóricamente es algo que nunca se ha probado científicamente, pues es que alguien tiene problemas de autoestima muy serios, ¿no? Yo creo que todos los que escribieron este tipo de cosas, además de ser fanáticos religiosos, también eran tipos con unos complejos de inferioridad muy grandes, con una carencia de autoestima tremenda. Y bueno, estos fanatismos pueden provocar que en España se puedan dar escenarios como los que pude ver en Sarajevo en principio de los 90, en la Yugoslavia. Y cuidado, converso con muchos amigos por comunidades de WhatsApp, se ríen, dicen que soy un poco extremo. Pues no. Aquí atrás podrán ver que hay un montón de libros de historia militar. También es uno de los temas que me apasionan. Y la historia, el problema que tiene es que nos demuestra que la condición humana pocas veces se modifica en determinados ciclos. No es que sean ciclos exactos, ¿no? No es que estemos hablando de una ley física natural, pero es que el hombre, como diría aquella canción que entre otros interpretaban Julio Iglesias y Licha Villarreal, tropezamos de nuevo y con la misma piedra. No aprendemos de los errores. Y luego con las reformas educativas que ha habido en la que se estudia muy poca historia, porque la historia implica leer mucho y tener información veraz y no atribuirle a personajes que incluso fueron traidores para un estado determinado, méritos que no tienen. La historia entonces queda siendo propaganda y al no tener acceso a la historia como ciencia, pues perdemos los criterios para saber dónde situarnos y saber prevenir lo que pueda suceder. Decía Cicerón que el que no sabe el pasado siempre será un niño. Y la realidad es que, como también dice Cicerón, la historia es maestra de vida. Si no estudiamos historia y no aprendemos del pasado, vamos a repetir los mismos errores, y en esta ocasión con armas y con condiciones políticas y con un número poblacional que puede tener consecuencias mucho más graves incluso que en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial no existían las bombas atómicas y en cuestión de 6 años lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki fueron crímenes imperdonables. No quiero ni ponerme a pensar que las instituciones que se habían creado para la convivencia pacífica de estados provoquen desigualdad. ¿Y por qué venía mi acusación a Alemania y concretamente a Angela Merkel? Bueno, ella exigía que se había que otorgar cuotas de refugiados, que repito, no todos lo eran, incluso muchos militantes, y eso está perfectamente demostrado,
de Estado Islámico regresaron a Europa. Hay muchísimos fundamentalistas islámicos en el continente europeo. Y lo que es peor, que eso implica violencia contra la mujer, que no es la que un grupo de señoras en España estaban gritando el 8 de marzo, sino mucho más grave que incluso la que realmente padecemos aquí en México. Lo que ustedes que no se atreven a decir, que las manadas de depredadores sexuales que hay en Alemania, o que hay en Bélgica, o que hay en Francia, o en la propia España, o en Italia, ¿no? Son fundamentalmente, y no es una cuestión de religión, pero es que ellos tienen una visión muy particular de la mujer, musulmanes. Basta leer el Corán. Y es algo que da mucha tristeza. A mí me encantaría que, como aquel anuncio de Coca-Cola en la época de los hippies, cuando yo era un niño, todos pudiéramos cantar y decir que hay que compartir y estar sentados en un círculo sin problemas, o cantar la canción al estilo John Lennon de imaginar un mundo sin fronteras y sin religiones y sin nada de esto, ¿no? Pues no, esas cosas no existen. A lo mejor algunos tendremos el corazón bueno y buscamos no hacerle daño al otro, pero pues no podemos controlar a todos, y para eso están los estados, para protegernos. Lo que tenemos por delante no es prometedor. Sin embargo, hay una cosa que es una lección que uno aprende también leyendo de historia y que puede darnos una esperanza. Durante la Segunda Guerra Mundial, y en el momento en que Alemania había ocupado a Polonia, muchísimos universitarios se habían quedado sin clases porque los nazis habían exterminado a los profesores. Muchos terminaron en Dachau, otros en Mauthausen, en Buchenwald, y los masacraron. La idea del Partido Nacional Socialista era desaparecer la cultura polaca. Pero los estudiantes, afortunadamente, habían salvado libros, y aunque habían sido muchos sometidos a trabajos forzados, y aquí, ojo, la mayoría de la población en Polonia eran católicos, como actualmente lo son. Habría un porcentaje muy alto de judíos respecto de otras naciones europeas. Pero estos estudiantes católicos fueron utilizados para trabajos forzados, y algunos de ellos exterminados, de tal suerte que murieron más eslavos que judíos. Realmente no sé qué rendición de cuentas puedan dar ante Dios quienes militaron el Partido Nacional Socialista, pero no es nada fácil. Ahora, del Partido Comunista de Stalin o antes de Lenin, las cifras son terribles. Ya ni qué decir de Mao Zedong. China, cuando unos dicen, no, es que China es la que va a ganar en esta batalla, en esta guerra multinacional, pues señores, es que las relaciones geopolíticas no es la Copa Mundial de Fútbol y que solo una nación es la que levanta la copa. La humanidad es una cosa que descubre la escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria, y que lo hemos comentado aquí con Gallo al hablar del jus gentium, como es aquel que es común a la común razón natural de todos los hombres. Los fanatismos no nos conducen a nada, ni siquiera en el fútbol. Norberto Bobbio, que no es un politólogo con el que yo esté de acuerdo con todas las ideas, sin embargo, escribió un libro precioso que se llama De Senectute, un elogio a la senilidad, un trabajo siguiendo las huellas de Cicerón. Fíjense la importancia que tiene para la formación de una persona y hacerlo un hombre culto, la lectura de los clásicos. Y de Senectute pues sigue las huellas de un autor tan distante en el tiempo como es Cicerón, pero que nos permite tener esos ámbitos de sabiduría que responden al lado bueno de la condición humana. Y en un momento dado él habla que detesta con toda su alma a los fanáticos. Bueno, yo me uniría a esa frase. El fanatismo destruye. Pero ¿qué fue lo que pasó con los jóvenes estudiantes polacos? Pues aunque estaban trabajando en minas, aunque estaban trabajando picando piedra, aunque estaban trabajando en construcciones
como mano de obra esclava, lograban conseguir huecos de tiempo o en distracciones de los guardias para seguir estudiando, para tomar un libro y leer, para salvar su cultura, para escribir obras de teatro e incluso escenificarlas, para leer poesía. Uno de estos jóvenes era un tal Karol Wojtyła. Y en un momento determinado él se sintió mal porque estaba mal alimentado, trabajando en una mina. Y bueno, si alguien se caía de agotamiento, el guardia de vigilancia, el vigilante, vamos, el custodio, podía pegarte un tiro, o si era un capo te podía poner una golpiza. Entonces lo levantó un obrero que días antes se había burlado de él por traer un libro a la hora de tomar un zapapico y ponerse a trabajar en la mina, y le decía, bueno, este señor es un señorito que no tiene las manos de un obrero, ¿no? Este señor es un intelectual de esos pedantes de la universidad. Pero cuando vio que Wojtyła estaba agotado y que el libro se le había caído incluso, lo levanta y le dice, oye, tú tienes que estar bien, vas a descansar y yo voy a cubrirte para que no te pase nada, porque cuando nos liberemos de estos señores, de los nazis, vamos a necesitar de ti para reconstruir a la nación. O sea, este hombre bruto, obrero, minero, de verdad, que se estaba, que toda su vida había sido romper piedras, había descubierto en Wojtyła el potencial de lo que es un intelectual, de lo que es un universitario, de lo que es un hombre pensante para la reconstrucción de un país, y además, viendo esa juventud, ese obrero tenía la esperanza de que Polonia se salvaría. Bueno, Wojtyła no solamente fue después un profesor universitario, por cierto, de ética social, sino que además sería el romano pontífice de 1978 hasta el año 2005. Al margen de la religión, pues es un buen ejemplo de cómo tenemos que mirar las cosas a largo plazo. Y me parece más ejemplar que Wojtyła, el obrero que le ayuda. Wojtyła además siempre le agradeció a esa persona. Es decir, nosotros los universitarios, ya sea desde el ámbito que nos corresponde a los maestros, como a ustedes como discípulos, pues es formarnos, porque a nosotros el día de mañana nos corresponderá resolver los desastres que nos hayan dejado otras generaciones. Yo estoy a la mitad del sándwich y créanme que he intentado hacer todo lo que está de mi parte desde la posición de la mesa del profesor, porque como diría Jesús Maestro, que ya lo he citado, no sirvo para otra cosa. Bueno, cuando estuve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que más disfrutaba era precisamente el diseño de planes y programas para concientizar a la gente en sus derechos, para conocer las problemáticas jurídicas de aquellos que más lo necesitan, y pues participar en conferencias, en intercambios universitarios, en capacitaciones. Vamos, durante los 10 años que estuve en la CNDH, pues fueron pocos los fines de semana que tuve para mí. La mayoría de los fines de semana viajaba en el interior de nuestro bello país, y por eso en una semana, y esto no es ninguna mentira, estuve en Chetumal y después amanecí en Tijuana. Así eran los recorridos de esto, ¿no? Un día dando clases en una universidad en Chetumal y al día siguiente en otra universidad en Tijuana. Porque siempre he considerado que las ideas tienen que ponerse en práctica, pero hay que difundirlas. Y esa es la tarea de los profesores universitarios. Como decía Álvaro Dors, nosotros no somos el saber, y si alguien se cree eso, pues tiene problemas. Nosotros no somos más que intermediarios. Él utilizaba la palabra de inmediación, tenemos una función intermediaria, mediadores, vamos, entre la sabiduría que se ha acumulado durante años. Pueden ver, Kelsen ha hecho aquí una travesura el pequeño perro, pero bueno, ya saben, Kelsen se cuece aparte.
A ver si ahora sí se deja ver. Espérenme un segundo. Aquí tienen al villano en persona. Este señor es Kelsen. Kelsen, acabas de romper mi taza de café. No la de la fe, sino la otra. Pero bueno, imagínense, para que no me digan charlatán los críticos, que la clase la diera así, ¿no? Pero bueno, ándale, que se pórtate bien. Y no hagas travesuras, hombre. Ya me rompiste una taza. En fin, pesa bastante, es más de 13 kilos de puro rock. Pero bueno, hablaba de que los profesores somos pues mediadores entre la sabiduría, que además se va acumulando con los años. Aquí mismo en esta biblioteca pues debe de haber generaciones de libros, que hay brechas de unos cerca de 150 años entre el más nuevo y el más antiguo, o si no es que hasta de 200 años. En casa de mis papás, allá en Guadalajara, tengo un libro de 1780. Pero aquí pueden ver, en esa columna hay libros que son del siglo XVIII y del siglo XIX. Porque así se va acumulando la sabiduría. No todo está a través del señor Google, no todo está a través de otros buscadores, no todo está en PDF. Hay bibliotecas en PDF virtuales que son insuficientes. Y siempre el papel sirve para la anotación y para la reflexión. Ya se fue un poco molesto Kelsen, pues, ¿por qué se molesta si me rompió una taza? Repito, no fue esta, sino fue una que había comprado, por cierto, en la Basílica de Guadalupe. Pero bueno, en fin. Y eso que hemos estado paseando un poquito para estirar las piernas dentro del encierro. Pero bueno, ya lo conocieron. Y bueno, los malteses son así, son traviesos, pero con ganas. Pues les decía, entonces tendremos la transmisión también. Yo colgaré videos, por lo tanto, lunes, martes y miércoles de la semana próxima. Y luego ya nos volveremos a ver hasta la semana de Pascua. Los videos aquí estarán para su consulta el tiempo que ustedes así lo necesiten. Este canal pues fue abierto ex profeso para esto. Yo creo que ya me está entrando la tentación de sí empezar ya a youtubear con más ánimo. Hay un español que ha estado transmitiendo cada día de su cuarentena. Hay un amigo en Facebook, Felipe Martínez, que también ha estado transmitiendo sus reflexiones cada día de encierro, porque muchos empezamos con esto no en el momento que lo señaló el gobierno federal, sino en el momento en que se interrumpieron las labores, por ejemplo en nuestro caso en la universidad. Y no está de más decirlo, estábamos informados de lo que estaba pasando en otros países y preferimos guardar las medidas de contención. Yo tenía aquella molestia en la garganta después del viaje de Tijuana, que afortunadamente no fue a mayores, pero pues había que pensar en los demás. ¿Qué tal si hubiera tenido yo esa infección? Pues uno no puede estar ahí feliz de la vida poniendo en riesgo a los demás. Y si hay dolor, bueno, como lo dijo el señor Marcelo Ebrard, pues puede ser incluso constitutivo de un delito. Así que, bueno, mucha atención. Pero la travesura de Kelsen y esta breve introducción, porque como siempre ya saben, me gusta compartir un poco lo que estamos percibiendo de nuestro momento presente. Pues vamos a empezar definiendo qué es fuente. Ya hemos hablado algo sobre las fuentes de conocimiento histórico del derecho, y en este caso vamos a hablar a fondo para poder hablar ya de las fuentes propiamente de las obligaciones, que son stricto sensu los derechos personales. En este libro, de los últimos que escribió don Álvaro Dors, Nueva Introducción al Estudio del Derecho, nos dice en el parágrafo 38 lo que sigue. La ley, con ser una importante fuente del derecho, no es necesariamente la única. Fuente, en derecho, no pasa de ser una expresión metafórica tomada de la realidad física. Significa la forma de producirse el conocimiento de los criterios de derecho, sea en forma escrita, sea por la práctica reiterada de costumbre.
Así decimos que la ley es fuente de derecho en el sentido de que el texto de la ley nos permite conocer los criterios que deben aplicar los jueces, pero también la costumbre nos ofrece criterios de decisión jurídica. Es decir, para Dors, las fuentes del derecho son criterios de derecho y la forma en la cual los conocemos, ya sea que estén desarrollados a través de la costumbre o que se constaten por escrito, como es el caso de la ley. Seguimos. Los criterios de justicia son siempre una doctrina jurídica producida por la prudencia de los expertos. Hoy en día los expertos deberían ser los jueces. Evidentemente, en el caso que nos ocupa, son los jurisprudens del derecho romano. Entonces continuamos con dos. Los criterios de justicia son siempre una doctrina jurídica producida por la prudencia de los expertos. Como tal doctrina, es ya una fuente de autoridad, si sus autores gozan de un reconocimiento social. Aquí en 2 renglones, Dors hizo la tesis doctoral del pobre de Rafael Domingos Le, es decir, en 2 renglones nos habla perfectamente de la teoría del autoritas. Fuente de autoridad si sus autores gozan de un reconocimiento social. Y acuérdense que autoritas es el saber socialmente reconocido. Cuando estos criterios doctrinales son reiteradamente aplicados en la práctica, se manifiestan como costumbre, y si el que tiene el poder de legislar los pone en forma de ley, tenemos un derecho positivo, que es ya de potestad. La expresión de autoridad doctrinal se convierte así en la expresión de potestad legal y en derecho positivo. Hay que recordar que el término potestad o potestas en el pensamiento de Dors es el poder socialmente reconocido. Un amigo que es una persona muy interesante, un humanista en toda la expresión de la palabra, que es el profesor Salvador Cárdenas. Si ve el video, pues le mando un muy cordial saludo. Espero verte pronto, Salvador. Contaba una anécdota que me parece fabulosa para ilustrar esto. A él lo detiene un agente de tránsito o algún policía o esto a saber quién. Y dice: yo soy la autoridad. Y le dice Salvador: no, la autoridad soy yo, usted tiene potestad. Yo repetí esto, creo que se los comenté en clase, aprendiendo de Salvador este ejemplo, con un agente de tránsito, y me acabo dejando ir porque quién sabe qué habrá entendido de lo que yo le dije. Pero en efecto, es que es curioso que le llamemos a quienes tienen la potestas, que son automáticamente portadores de autoritas. Válgame Dios. El día de ayer, Yolanda Díaz, que es una persona sin ninguna formación, la secretaria, ministra del Trabajo en España, dijo una serie de disparates que hasta soltó carcajadas. ¿Cómo se puede reír alguien cuando hay más de 4 millones de personas que han perdido su empleo por la pandemia de el SARS-CoV-19? Hay que ser un cínico. Pero claro, en un gobierno donde hay un figurín como Pedro Sánchez, que no está dispuesto a admitir un maldito error porque está sujeto a la mercadotecnia, porque él solo piensa en ganar elecciones y quedarse en el poder, pues caray, se le falta el respeto así a las víctimas y a la gente. Y vemos que hay personas que no están preparadas en absoluto para el cargo que ejercen. El día de la conferencia de prensa en que se anunció la medida de confinamiento hasta el 30 de abril, pues pudimos ver que había por ahí una secretaria de despacho, creo que de gobernación, que solamente volteaba para ver las diapositivas y que no habló. ¿Por qué? Porque ella no ha ejercido como secretaria de gobernación. De hecho, como ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero fue lamentable. Y esto no lo digo yo, esto ustedes lo pueden ver en el semanario del Poder Judicial de la Federación o en los videos que se conserven en los debates sobre el caso de Florence Cassés. Claro, hay muchas personas que admiran, pero pues hay gente que le va al Zacatepec, ¿no? Mi papá le sigue yendo al Atlas. Eso no quiere decir que se tenga la razón. En fin, ¿qué le voy a hacer? Yo le voy al Real Betis de Sevilla y el Real Betis de Sevilla creo que no ha levantado copas en décadas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la autoridad la tienen pocos. Y la potestad, en cambio, hace referencia a que se puede usar la fuerza pública
como la coercibilidad que sí se puede dar en el caso de la aplicación de una norma. La prudencia del legislador, nos dice Dors, precisamente para puntualizar esto, es ya prudencia de gobierno y no de autoridad. Vamos, este es un renglón más claro que mi ejemplo que había dado sobre Yolanda Díaz o Olga Sánchez. La prudencia del legislador es ya prudencia de gobierno y no de autoridad. Por eso, el cambio legislativo no supone un cambio de saber, como si la ley anterior fuera falsa o errónea, sino un ajuste de oportunidad. Eso sí, se puede modificar una ley porque sea justa o injusta, hago aquí el paréntesis como nos recordaba Radbruch. Así, no puede decirse del legislador que sea sabio sino oportuno. Esto es perfecto. Vamos, cuando uno ve a Fernández Noroña, hombre, será muy divertido el tipo, o habrá acusado de asesino a Genaro García Luna en su momento, y luego cuando ya es detenido García Luna, él dijo, ya ven, yo tenía la razón, hombre, bueno, no hacía falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de ello, ¿no? Pero hay cosas que son muy interesantes. Esto lo hace por oportunidad, pero no por sabiduría. Así, no puede decirse del legislador que sea sabio sino oportuno. La sabiduría es la autoridad de los autores materiales de la ley, cuando verdaderamente la ley es redactada por los sabios. Porque también hay leyes que son redactadas, vamos, con los pies. Miren, antes de que empezara la pandemia, la pareja de Pablo Iglesias, que la hizo ministro, allá dicen ministra, pero bueno, la hizo ministra de Igualdad, solamente por ser su pareja, porque no tiene ningún mérito. Parece que estudió psicología, vayan ustedes a saber si siquiera terminó la carrera. La pobre chica había sido cajera en un Saturn, que es una especie de cadena de supermercados alemana. Pero bueno, no tengo nada en contra de las cajeras, incluso yo les agradezco bastante que nos estén atendiendo contra todo riesgo en esta crisis de la pandemia. Pero de eso a llegar a ser un ministro, un secretario de despacho de una función importantísima, no puede ser. El sexenio pasado la gente se reía de un hombre que era un estudioso de la economía, con muchas teorías erróneas, y por eso nos subió los impuestos, como era Videgaray. Pero Videgaray se presenta luego como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pomposamente aquí en México no sé por qué diablos le decimos canciller, y este señor lo primero que dice es, vengo a aprender de ustedes. Pues mire, aprender a la escuela, ¿no? Aprender al jardín de niños la mariposita. Aquí usted tendría que haber tenido una carrera diplomática y no nada más que llegase a un cargo político que sabe economía y que Peña Nieto no sabe cómo quitárselo de encima o en dónde ponerlo para que haga menos daño, o bien en su caso si lo que se buscaba era que conciliara diferencias con los Estados Unidos de América. Vayan ustedes a saber. Vamos, con el caso de Jorge Castañeda, cuando Fox lo tuvo de secretario de Relaciones Exteriores, nos metió en crisis diplomáticas, no solo con Venezuela, no solo con Cuba, sino también con Estados Unidos. Fue un pésimo canciller, porque no era un diplomático de carrera. Su papá lo fue, sí, perfecto, pero no es herencia el cargo, no se aprende por genética. El padre de familia tiene que ayudar a su hijo a que encuentre lo que es propio de él. Y este señor pues siempre ha sido un intelectual de estos de café, pero no podía ser el titular de la diplomacia mexicana. Y que me disculpe Marcelo Ebrard, pero él tampoco. Aunque haya estudiado relaciones internacionales, o me da igual, en el Colmex o donde haya sido. He conocido diplomáticos de carrera. El año pasado, en junio, en el Casino Español, conocí al cónsul de la Embajada de España en México, y era un tipo de una preparación impresionante, absolutamente nada que ver con estos bichos. No he conocido al embajador, pero como el embajador suele ser un cargo político, pues miren, quo natura non dat, Salamanca non prestat, ¿no? O Salamantica non prestat. Esto quiere decir que lo que la naturaleza no lo da, no lo va a dar la Universidad de Salamanca, por más buena universidad que sea. El que no es para eso, no es para eso, y se acabó.
y no pasa absolutamente nada. He conocido en cambio ex embajadores, ex cónsules aquí en México, admirables en cuanto a cultura, porte, porque hubo un Matías Romero, un instituto que los formaba con todas las de la ley. Y ahora, bueno, quien los forma es esto, ¿no? Yo te nombro a ti para este cargo. Y esto nos lleva a muchos problemas. Por eso, en el caso de Irene Montero, hace una ley sobre la libertad sexual, en la cual entre la exposición de motivos se lleva frases como sola y borracha quiero llegar a casa. Hombre, esto está bien para que lo grites en una manifestación. Incluso hay una señorita que levantó una cartulina, le está yendo como en feria allá en España, donde decía, mata más el machismo que el coronavirus. Vamos a ver, 10,000 muertos y sumando por el coronavirus en España. De verdad que estamos perdiendo el tiempo en tonterías, desprotegiendo a las mujeres, porque los mejores no están haciendo las leyes. Ahí me tocó ver algunos de los redactores del Código Nacional de Procedimientos Penales y vi el procedimiento, o de la Ley de Ejecución de Sanciones, o de Justicia para Adolescentes. No estaban los expertos. No estaban los expertos. En fin, no quiero decir nombres en esto porque algunos, no es que tenga amistad con ellos, pero tengo un buen trato. Pero no tenían que haberse metido a lo que no les correspondía, aunque pudieran cobrar una buena cantidad de dinero por ello. El bien común y las necesidades reales de las personas son más importantes que nuestras ambiciones individuales. Y es algo que tendremos que reflexionarlo mucho. Hay una buena amiga que da de ontología jurídica, otra que da por ahí lógica jurídica. Bueno, espero que les hagan abrir los ojos, ¿no?, en la importancia que tiene de la vida ética. Muchos dirán, bueno, es que la ética no da dinero, sí, pero es preferible vivir con integridad a tener en la conciencia la traición a otras personas. Y si somos gobernantes, pues la traición a los gobernados son muy graves. El traidor quizás sea el ser más repugnante que exista. Evitemos eso a toda costa. La integridad, la lealtad, el apego a la verdad, porque la verdad se puede conocer, es lo que nos ennoblece como personas. Miren lo que me ha hecho reflexionar Dorce. Termino pues con lo que nos dice acerca de las fuentes del derecho. La positividad de la ley, sin embargo, no equivale a vigencia de su derecho, pues muchas veces las leyes no son efectivamente aplicadas por los jueces. El artículo 133 constitucional, que lo revive con toda razón el ministro Cosío en aquella discusión del año 2010, en el expediente Varios, fue en 2011 la discusión, perdónenme, el expediente es Varios 912 diagonal 2010, y de ahí de que haya tenido el dislate. Bueno, pues él habla del control difuso que está en el 133, donde los jueces locales deben de abstenerse de aplicar una norma estatal que se oponga al derecho federal. Y lo mismo si se opone a los derechos humanos, agrega Cosío en esa discusión. El control difuso lo había defendido Gabino Fraga, que me parece uno de los mejores pensadores del derecho. Su libro de Derecho Administrativo es imprescindible siempre. Sigue perenne, perdónme la tautología, ¿no?, pero es perenne el libro. La realidad es que libros de estos se escriben poco. Y él defendía el artículo 133, que es asimilado de la Constitución de los Estados Unidos de América, en torno a un control difuso de la constitucionalidad, en este caso del Pacto Federal. Bueno, mucho con el influjo de las ideas de Tena Ramírez, consideraban que el 133 era un artículo que se oponía al 103, que establecía el monopolio del conocimiento del juicio de amparo por la justicia federal. Hombre, esto es comparar el tocino con un elefante. Hay una falacia ahí que afortunadamente, repito, Cosío vino a enmendar la plana. Entonces los jueces pueden abstenerse de aplicar leyes, ¿no?, pero por eso el juez tiene que tener autoridad. También los textos de autoridad pueden quedar desautorizados por la práctica actual, ojo con esto. Y lo mismo ocurre con los libros de derecho consuetudinario, que pueden quedar anticuados por una nueva práctica que llega a ser costumbre.
evidentemente. A diferencia de la ley que debe ser conocida por el juez, según el aforismo Iura novit curia, el tribunal conoce el derecho, la costumbre, en tanto que es hecho, debe ser probada por quien la alega en un juicio. También muy claro. A eso se deba la tendencia del derecho consuetudinario a ser convertido en ley escrita. Clarísimo, pues, esta parte de este librito, una nueva introducción al estudio del derecho, publicado por editorial Civitas, dirían los españoles, Chivitas diría yo, de Álvaro Dors. Y bueno, dejemos hasta aquí las cosas con esta noción. Fuente del derecho es el criterio del conocimiento del mismo. ¿Cuál es el criterio del conocimiento de las obligaciones del derecho romano? Pues necesariamente tiene que ser algo decantado en su jurisprudencia. Del conocimiento de diversas relaciones jurídicas en las cuales hay una relación muy concreta entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Pero de esto hablaremos en el siguiente video. Les ofrezco una disculpa por la travesura aquí de Kelsen, además de que hoy hubo un cortocircuito aquí en la casa de ustedes. Si de por sí no he podido resolver algunos problemas técnicos, ahora imagínense con aquello, con encender una cafetera. Pero bueno, este departamento ya es algo viejo y tendré que, una vez que termine la cuarentena, pues traer aquí a un electricista que me eche una buena mano para arreglar algunas conexiones o algunas cosas. En lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo resolver, pues bien, pudimos grabar este video. Les deseo mucha suerte, mucha salud y nos vemos hasta el que sigue.